¿Alguna vez le has gritado a Dios en tu noche más oscura, esperando un consuelo, y en su lugar Él te ha respondido con la descripción de un monstruo? Esta no es una pregunta retórica, es el corazón palpitante del libro de Job. Es una de las escenas más extrañas y profundas de toda la Escritura. Un hombre justo, despojado de todo, cubierto de cenizas y llagas, finalmente obtiene su audiencia con el Creador del universo. Ha exigido respuestas, ha suplicado entender el porqué de su sufrimiento insoportable, y la respuesta de Dios, emergiendo de un torbellino, no es una explicación teológica ni una caricia de compasión. Es una invitación a un zoológico de pesadillas. Dios le pide a Job que contemple a Behemoth y a Leviatán. ¿Por qué? ¿Por qué, en el momento de mayor angustia humana, Dios desvía la conversación hacia bestias indomables? Esta no es solo la historia de Job, es la tuya y la mía, cada vez que el caos golpea nuestra puerta y el silencio de Dios se vuelve ensordecedor. Para entender la respuesta, primero debemos caminar por el valle de la sombra de Job. Cierra los ojos e imagina la escena. No es un relato abstracto, es polvo, sangre y hedor. Job se sienta sobre un montón de cenizas, el símbolo de su vida quemada hasta los cimientos. Sus hijos, su riqueza, su salud, todo ha sido aniquilado. El aire, que una vez estuvo lleno de las risas de su familia y el bullicio de sus siervos, ahora es pesado y silencioso, roto solo por sus propios gemidos y el raspar de un trozo de teja contra su piel purulenta. Sus amigos, sentados a distancia, ofrecen teologías vacías que solo añaden sal a sus heridas. Job no solo sufre físicamente, su alma está siendo triturada en un molino de injusticia cósmica. Él sabe que es un hombre íntegro, y es precisamente esa integridad lo que hace que su dolor sea tan agudo. No busca piedad, busca justicia. En medio de este abismo, Job se levanta, no como una víctima pasiva, sino como un fiscal. Su clamor resuena a través de los capítulos. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Job 23, 3, 4. Él no está negando a Dios, está haciendo algo mucho más audaz, está llamando a Dios al estrado. Desea un juicio justo, una oportunidad para demostrar su inocencia ante el juez supremo. Esta es la cúspide de su conflicto espiritual, la colisión entre su fe inquebrantable en la justicia de Dios y la evidencia abrumadora de una realidad injusta. Su dolor no es solo la ausencia de bendiciones, es la aparente ausencia del carácter de Dios en su propia vida. Es un grito que pregunta: Dios, si eres justo, ¿dónde está tu justicia ahora? Y entonces Dios responde, pero no como Job esperaba. No desciende un ángel con un pergamino que explica las razones celestiales. No hay una voz suave que enumere los propósitos ocultos detrás de su tragedia. En cambio, el cielo se oscurece, el viento se arremolina y un torbellino, una manifestación de poder puro e indomable, se forma ante él. Y de ese torbellino, la voz de Dios truena, no con explicaciones, sino con preguntas. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora cíñete como un valiente, yo te preguntaré, y tú me contestarás. Job 38, 2, 3. La dinámica de poder se invierte instantáneamente. El fiscal se convierte en el interrogado. El que exigía respuestas ahora es confrontado con la inmensidad de un universo que apenas comprende. Dios no va a justificar sus caminos, va a revelar su ser. El primer acto de esta revelación divina es la presentación de Behemoth. He aquí ahora a Behemoth, al cual hice como a ti. Job 40:15. Dios no lo describe como un simple animal, como un hipopótamo o un elefante, aunque comparta rasgos. Lo presenta como el principio de los caminos de Dios, una obra maestra de la creación. Su fuerza es legendaria,
sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. Este ser colosal come hierba como un buey, descansa bajo las sombras de los lotos, imperturbable por la corriente de un río Jordán desbordado. No le teme al hombre, no puede ser domesticado ni puesto a trabajar. Simplemente es. Existe en una esfera de poder y propósito que es completamente ajena a las preocupaciones y el control de la humanidad. Behemoth es la primera lección de humildad para Job y para nosotros. Representa la fuerza bruta e incontrolable de la creación terrenal. Es el poder que simplemente existe, operando según un diseño divino que no pide permiso al hombre ni le rinde cuentas. Job, en su dolor, se había centrado tanto en su propia justicia y su propio sufrimiento que había olvidado que el universo no gira en torno a él. La existencia de Behemoth es una declaración silenciosa pero atronadora. Job, hay fuerzas y órdenes en mi creación que tú no puedes controlar, ni siquiera comprender completamente. Mi mundo es más grande, más antiguo y más complejo de lo que tu dolor te permite ver. Antes de que puedas cuestionar mi gobierno sobre el mal, primero debes reconocer tu incapacidad para gobernar siquiera una de mis criaturas más poderosas en la tierra. Si Behemoth representaba el poder indomable en la tierra, Dios ahora lleva a Job al borde de un abismo aún más profundo y aterrador: las aguas primordiales. La transición es deliberada y escalofriante. El escenario cambia de la estabilidad de la tierra firme a la fluidez caótica y misteriosa del mar. Es un descenso simbólico a las profundidades del miedo, a ese lugar en la psique humana donde residen los terrores sin nombre. Si la fuerza de Behemoth ya era abrumadora, lo que habita en el abismo es de un orden completamente diferente. Dios está a punto de presentarle a Job no solo una criatura de poder, sino la encarnación misma del caos. La pregunta que introduce a esta bestia lo dice todo, y está cargada de una ironía divina que debió hacer temblar a Job. ¿Sacarás tú al leviatán con un anzuelo o con una cuerda que le eches en su lengua? Job 41:1. La pregunta es casi un insulto a la escala humana. Leviatán, el nombre mismo evoca terror. Dios procede con una descripción que parece sacada de una pesadilla. No es un cocodrilo, es la personificación del terror acuático. Sus escamas son como escudos apretados, impenetrables para cualquier arma. De su boca salen llamaradas de fuego, su aliento enciende los carbones, sus ojos son como los párpados del alba. Cuando se levanta, los poderosos tienen temor. El mar hierve a su paso como una olla. Sobre la tierra no hay nada que se le asemeje, una criatura hecha para no tener temor. Leviatán no es un animal, es una fuerza de la naturaleza, un monumento viviente al poder, al peligro y al caos. Para el oyente del antiguo cercano oriente, Leviatán era mucho más que un monstruo marino. Era un símbolo profundamente arraigado en su cosmología. En los mitos de la creación de Babilonia y Canaán existían monstruos marinos del caos, como Tiamat o Lotán, que representaban las fuerzas primordiales desordenadas que un dios creador tenía que derrotar en una batalla cósmica para poder establecer el orden en el mundo. Eran la encarnación del mal y la anarquía. Cuando Dios le habla a Job sobre Leviatán, está usando un arquetipo que todos entendían. Pero aquí viene el giro teológico que lo cambia todo. Dios no le dice a Job que él derrotó a Leviatán en una lucha agotadora. En cambio, habla de él casi con desdén, como quien describe una creación más. Él pregunta si Job puede jugar con él como con un pájaro o atarlo para sus doncellas. Esta es la clave de todo el discurso y el comienzo de la sanidad para Job. El Dios de la Biblia no lucha contra el caos como un igual.
Él es tan soberano, tan absolutamente trascendente, que la fuerza que personifica el terror más profundo para la humanidad no es una amenaza para él. De hecho, el Salmo 104:26 llega a decir que Dios creó a Leviatán para que jugase en él, en el mar. Lo que es la suma de todos los miedos para el hombre es un simple pez en el estanque de Dios. El mensaje para Job es devastadoramente poderoso. Job, esa fuerza del mal, ese caos que sientes que te ha tragado, esa oscuridad que te parece invencible, yo la creé. Yo establezco sus límites. No es un poder rival que me desafía, está bajo mi completo y absoluto dominio. La respuesta al sufrimiento de Job no comienza con una explicación, sino con una demostración de soberanía sobre la personificación misma del mal. Analicemos la anatomía de estos monstruos, porque cada detalle es una lección de teología. Dios no se limita a decir, Leviatán es fuerte. Él describe su piel, fuerte de escudos, cerrados entre sí con estrecha ligadura. Un escudo no se puede abrir, el otro no se le puede acercar. ¿Qué nos dice esto? Nos habla de la naturaleza impenetrable y autosellada del mal y del caos. Nosotros, con nuestra frágil lógica y nuestras limitadas fuerzas, intentamos perforar el misterio del sufrimiento con nuestras preguntas, con nuestras soluciones, con nuestra ira. Pero es como lanzar una lanza de paja contra un tanque. Las escamas del Leviatán son una metáfora de la complejidad de un mundo caído, un sistema que se protege a sí mismo y que es resistente a nuestras soluciones simplistas. La descripción detallada de Dios no es para darnos una lección de zoología, es para enseñarnos la futilidad de intentar combatir con nuestras propias fuerzas aquello que ni siquiera podemos empezar a desarmar. El terror que Leviatán inspira es otro de sus atributos divinamente señalados. De su boca salen hachas de fuego, centellas de fuego proceden. Su estornudo da esplendor a la luz. Su corazón es firme como una piedra. Esta no es una simple hipérbole poética. Es una descripción precisa de cómo experimentamos el caos primordial. Cuando la tragedia golpea, no se siente como un fuego que consume nuestra paz. Cuando la ansiedad ataca, no es como un aliento ardiente en la nuca. Cuando el mal se manifiesta en el mundo, no nos deja con un corazón de piedra paralizados por el miedo. Dios valida la experiencia de Job al describir a Leviatán en términos tan aterradores. Él está diciendo, sí, Job, el caos es real. Es terrible, es poderoso. Sientes miedo porque es natural sentir miedo ante él. Incluso los poderosos tiemblan cuando se levanta. Dios no minimiza el poder del monstruo. Magnifica su propio poder al reclamar su autoría. La lección combinada de Behemoth y Leviatán culmina en un golpe maestro de humildad espiritual. Después de esta larga exhibición de poder creacional, la pregunta implícita de Dios resuena en el alma de Job. Si no puedes entender ni dominar a estas criaturas que son apenas una parte de mi creación, ¿cómo te atreves a juzgar mi gobierno sobre el cosmos? Si una bestia de la tierra te ignora y un monstruo del mar te aterroriza, ¿con qué autoridad me llamas a juicio para que te explique los movimientos de las estrellas, el sufrimiento de los justos y la paciencia con los malvados? Este no es un Dios que aplasta a Job por su pecado. Es un Dios que educa a Job sobre su escala. El problema de Job no era su falta de piedad, sino su falta de perspectiva. Se había olvidado de que era una criatura, y aquí Dios, a través de su zoológico sagrado, se lo recuerda tierna y terriblemente. Y esto nos lleva a una de las verdades más difíciles y cruciales de la fe. Dios no aniquila el mal inmediatamente, Él lo domina. Leviatán no es presentado como un enemigo que Dios está a punto de destruir. Es presentado como una parte existente y contenida de la creación. Behemoth sigue pastando. ¿Por qué?
porque la soberanía de Dios es tan completa que no necesita un universo estéril y libre de caos para demostrar su poder. Su gloria brilla aún más al gobernar sobre un mundo que contiene tales fuerzas. Para Job y para nosotros, esta es una lección profunda. Rezamos para que Dios elimine el problema, para que aniquile la fuente de nuestro dolor. Pero la respuesta de Dios a menudo no es la eliminación, sino la demostración de su control sobre él. Él le muestra a Job que Leviatán tiene una brida, aunque sea invisible para los ojos humanos, y es la mano de Dios la que la sostiene. Aprender a confiar en el dominio de Dios en lugar de exigir la aniquilación del mal es quizás la transición más importante en la vida espiritual. Vivimos en un mundo con monstruos. Hay enfermedades, injusticias, traiciones y tragedias que son tan reales y aterradoras como Leviatán. La fe bíblica no es una póliza de seguro contra su existencia. Es la revelación de que el arquitecto del universo ha diseñado un ecosistema donde incluso estas fuerzas caóticas, en última instancia, sirven a sus propósitos inescrutables. La paz no se encuentra en la ausencia de la tormenta, sino en el conocimiento de quién es el Señor de las olas. A Job no se le prometió que nunca más vería un monstruo. Se le dio una visión del dueño de los monstruos, y eso fue suficiente para cambiarlo todo. Ahora, traigamos esta antigua narrativa a tu sala de estar, a tu lugar de trabajo, a las silenciosas batallas de tu mente. Porque el Leviatán no desapareció con la era de los patriarcas. Sigue nadando en las aguas profundas de la experiencia humana del siglo XXI. ¿Qué es el Leviatán hoy? Es el diagnóstico médico que llega sin previo aviso, una fuerza caótica que amenaza con devorar tu futuro. Es el abismo oscuro de la depresión o la ansiedad, un monstruo que respira miedo y te aísla en sus profundidades. Es la traición de un ser querido que desgarra el tejido de tu realidad. Es la injusticia sistémica que parece una bestia con escamas impenetrables, contra la cual tus protestas parecen inútiles. El Leviatán es cualquier fuerza indomable que entra en tu vida y te hace sentir pequeño, impotente y abandonado por Dios. Siente su anatomía en tu propia vida. Sus fauces son las deudas que te ahogan y las facturas que no puedes pagar. Su aliento de fuego es la amargura que quema tus relaciones después de una herida profunda. Sus escamas impenetrables son esa adicción que has intentado vencer una y otra vez sin éxito, un hábito que parece sellado herméticamente contra tu voluntad. Su corazón de piedra es la apatía y la desesperanza que se instalan después de demasiado dolor, cuando ya no te atreves a esperar nada bueno. Cuando te enfrentas a estas fuerzas, resuenan las palabras de Dios a Job. ¿Puedes pescar esto con un anzuelo? ¿Puedes controlarlo? La respuesta honesta, en la quietud de tu alma, es un rotundo no. Y aquí yace nuestra conexión más profunda con Job. ¿Qué hacemos cuando nos enfrentamos a nuestro Leviatán interior? Intentamos pescarlo. Usamos los anzuelos de nuestra propia fuerza, la soga de nuestros planes meticulosos, la carnada de nuestro pensamiento positivo. Luchamos, nos esforzamos, leemos libros de autoayuda, intentamos controlarlo todo. Y al igual que alguien que intenta pescar a un gran tiburón blanco con un hilo de coser, terminamos siendo arrastrados. Nos vemos arrastrados a las profundidades de la frustración, el agotamiento y el cinismo. Nos enojamos con Dios por permitir que el monstruo exista y por no darnos una caña de pescar más fuerte. Nos enredamos en la lucha, olvidando que la lección nunca fue sobre nuestra habilidad para pescar. El propósito del discurso de Dios no era darle a Job una mejor técnica de pesca, era lograr que Job soltara la caña. Era forzarlo a levantar la vista del monstruo que lo aterrorizaba y fijarla en el ser que lo contemplaba con calma. El cambio fundamental que Dios busca en Job y en nosotros es un cambio de enfoque.
dejar de obsesionarse con el problema y empezar a contemplar al creador del problema. La soberanía de Dios sobre el caos es la única ancla que puede mantenernos firmes cuando las aguas se agitan. La paz no viene de entender al Leviatán, sino de conocer y confiar en el hacedor del Leviatán. La pregunta de Dios no es, ¿puedes tú vencerlo?, sino, ¿crees que yo puedo? Así, la gran revelación para Job comienza a tomar forma. La respuesta a su dolor no es, y nunca podría ser, una explicación lógica o una fórmula teológica. Las explicaciones son para la mente, pero el dolor profundo habita en el alma. Un alma herida no necesita un argumento, necesita una presencia. Job anhelaba un juicio, pero Dios le dio una visión. Quería un porqué, pero Dios le dio un quién. Le mostró que el mismo poder que tejió las estrellas, que dio a luz a Behemoth y que trazó los límites para Leviatán, era el poder que estaba íntimamente involucrado en su vida. La verdadera respuesta al sufrimiento no es comprender sus causas, sino contemplar la majestad, el poder y la cercanía de aquel que nos sostiene en medio de él. Y entonces, después de la tormenta, después de la visión de los monstruos, el silencio, un silencio diferente. No el silencio vacío de la ausencia, sino el silencio reverente de la epifanía. Job, el hombre que había llenado el cielo con sus gritos de justicia, finalmente habla, pero su voz ha cambiado. Ya no tiene el tono de un fiscal, sino el susurro de un adorador quebrantado. Sus primeras palabras tras la teofanía son el punto de inflexión de toda su existencia. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Job 42:2. Esta es la rendición. No la rendición de la derrota, sino la rendición de la paz. Es el momento en que la criatura finalmente descansa en la soberanía incuestionable de su Creador. La lucha ha terminado, no porque Job haya ganado, sino porque finalmente entendió que no necesitaba luchar. Es aquí donde pronuncia una de las frases más poderosas de toda la Biblia: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Piensa en la profundidad de esta confesión. Durante toda su vida, Job conocía a Dios. Era un hombre justo, piadoso, que seguía todos los preceptos. Tenía la teología correcta, las doctrinas en orden. Dios era un hecho, un principio, un ser sobre quien había oído, pero era un conocimiento de segunda mano, una fe heredada, una certeza intelectual. El sufrimiento, el torbellino y la visión de los monstruos lo arrancaron de esa zona de confort teológico y lo sumergieron en una experiencia directa y transformadora. No solo creía en Dios, ahora se había encontrado con Él. El sufrimiento, que parecía ser el velo que lo separaba de Dios, se convirtió en la lente a través de la cual finalmente lo vio con claridad. Ver a Dios, en este contexto, no significó obtener una lista de respuestas. Significó obtener una perspectiva divina. Los monstruos, Behemoth y Leviatán, no desaparecieron. El caos no fue eliminado del mundo, pero fueron redimensionados. En la presencia de la abrumadora majestad de Dios, el Leviatán, que parecía llenar todo el horizonte de Job, se encogió a su tamaño real, una mera criatura. Su sufrimiento, aunque todavía real y doloroso, ya no era el centro del universo. Dios lo era. La paz de Job no vino porque sus problemas desaparecieran, sino porque Dios se volvió infinitamente más grande que ellos. Cuando sus ojos vieron a Dios, sus miedos fueron puestos en su debido lugar, subyugados por la magnificencia de aquel que los creó. Por eso, la siguiente declaración de Job es tan crucial: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42:6. Muchos malinterpretan este arrepentimiento, pensando que Job finalmente admite algún pecado oculto que causó su calamidad. Pero Dios mismo lo había llamado justo. Job no se arrepiente de ser un pecador,
se arrepiente de ser arrogante, se arrepiente de la presunción de su criatura finita al intentar poner al Creador infinito en el banquillo de los acusados. Se arrepiente de su perspectiva limitada, de su exigencia de que el universo se doblegara a su comprensión. Su arrepentimiento no es sobre su moralidad, sino sobre su ontología. Finalmente, acepta su lugar como una criatura humilde ante un Dios incomprensiblemente grande, y en esa aceptación encuentra una libertad que ninguna respuesta lógica podría haberle dado. La historia termina con la famosa restauración de Job, el doble de sus posesiones, una nueva familia, una vida larga. Es tentador ver esto como un final feliz, una recompensa por su paciencia, pero eso sería abaratar la lección. La restauración material no es el premio, es una consecuencia de la verdadera recompensa, que fue el encuentro con Dios en el torbellino. La verdadera sanación de Job no ocurrió cuando sus ovejas regresaron, sino cuando se rindió en polvo y ceniza. Las bendiciones que siguieron son simplemente una demostración de la naturaleza graciosa y redentora de Dios, que ama traer belleza de las cenizas y vida de la muerte. Pero no te equivoques, si Dios solo le hubiera devuelto sus riquezas sin la revelación, Job habría permanecido como un hombre rico, pero con un alma vacía. Recuperó su mundo solo después de estar dispuesto a perderlo a cambio de ver el rostro de Dios. Durante siglos, la humanidad miró la historia de Leviatán y vio la encarnación del caos. Pero a través de la revelación progresiva de la Escritura, se nos invita a ver algo más profundo. La historia de Job apunta a una confrontación aún mayor con el caos. Apunta a un hombre justo que sufriría no por su propia arrogancia, sino por la nuestra. Apunta a Jesucristo, el verdadero Leviatán, el caos primordial en su forma más pura. No es un monstruo marino, es el poder del pecado y de la muerte. Y Jesús descendió voluntariamente a las profundidades de ese abismo. No solo contempló al monstruo, se dejó tragar por él en la cruz, soportando la oscuridad, la separación y la ira que nosotros merecíamos. La cruz de Cristo es el anzuelo definitivo de Dios en la nariz del Leviatán. Pero el método de Dios es contrario al del mundo. No derrotó al caos con una fuerza superior, sino con un amor sacrificial. Jesús permitió que el mal hiciera lo peor, que la muerte lo tragara a las profundidades. Y luego, en el silencio del tercer día, destrozó al Leviatán desde adentro. Su resurrección es la declaración final y eterna de Dios de que Él no solo domina el caos, lo ha vencido. Como dice en Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La respuesta final de Dios al problema del mal no fue un discurso, sino un acto de rescate. Y este, amigo mío, es el mensaje de esperanza inquebrantable por la obra de Cristo. Hoy. La pregunta de Dios hacia nosotros ya no es, ¿puedes dominar al Leviatán? La pregunta ahora es, ¿confiarás en aquel que ya lo ha derrotado? En tus luchas contra la ansiedad, la enfermedad, el dolor y el miedo, no estás solo en las aguas profundas. El Dios que reinó sobre el Leviatán de Job es el mismo Dios que desarmó el poder de la muerte a través de Jesús. Por eso, las palabras de Cristo resuenan con un poder supremo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. La promesa no es la ausencia de batallas, sino la certeza de la victoria final. Por lo tanto, te pregunto directamente, ¿cuál es tu Leviatán? ¿Cuál es esa fuerza indomable que te aterroriza hoy? Deja de gastar tu alma intentando pescarlo con tus propias fuerzas. Deja de agotar tu fe, exigiendo a Dios una explicación que tu mente finita quizás nunca pueda contener. En cambio, atrévete a hacer lo que hizo Job. Atrévete a levantar la mirada de las cenizas de tu dolor y mirar hacia el torbellino de la majestad de Dios.
Atrévete a creer que la presencia que gobierna galaxias y doma monstruos está contigo ahora. Tu respuesta no está en un por qué, está en un quién. Entrégale tu lucha, tu confusión y tu miedo. El descanso no se encuentra en entender al monstruo, sino en abandonarse en los brazos del maestro de los monstruos. Esta historia no es solo un registro antiguo, es un manual de supervivencia espiritual para el alma moderna. Es una invitación a encontrar a Dios en medio del caos, no a pesar de él. Si este viaje a las profundidades del libro de Job ha tocado tu corazón, compártelo con alguien que sepas que está navegando en aguas turbulentas. Deja un comentario abajo, compartiendo cuál es el leviatán que estás aprendiendo a entregar en las manos de Dios. Tu historia puede ser la fuerza que otra persona necesita. Y finalmente, suscríbete a este canal para más viajes como este, donde descubrimos juntos que la respuesta a las preguntas más grandes de la vida no es una cosa, sino una persona, el Dios eterno que reina supremo sobre toda tormenta.